evolución. El ser es muy diferente, profundo, reflexivo, prudente, paciente, sereno, etc. 32. O tú, espíritu que apareces en Unt, y que estáis lleno de astucia. Yo no he faltado jamás al respeto a los dioses. Durante este presente ciclo tenebroso del Kali Yuga, las gentes se burlan de los dioses santos, Prajapatis, o Elohim bíblicos. Las multitudes de la futura sexta gran raza volverán a venerar a los inefables. 33. O tú, espíritu adornado de cuernos y que sales de Santiu. En mis discursos nunca he usado palabras excesivas. Obsérvese a los charlatanes de las distintas emisoras de radio, así es el yo. Siempre parlanchín. 34. O tú, Nefertum, que sales de Memphis. Yo no he defraudado jamás ni obrado con perversidad. El fraude tiene muchos coloridos de tipo psicológico. Se sienten defraudadas las novias engañadas, los maridos traicionados, los padres y madres abandonados o heridos moralmente por sus hijos, el trabajador despedido injustamente de su trabajo, el niño que no recibió el premio prometido, el grupo esotérico abandonado por su guía, etcétera, etcétera, etcétera. Al yo le gusta defraudar, pervertir, corromper, infeccionar todo cuanto toca. 35. O tú, Tun septiembre, que sales del Jedú. Yo no he maldecido jamás del rey. Los jefes de los estados son los vehículos del karma. Por ello no debemos maldecirlos. 36. O tú, espíritu, cuyo corazón es activo y que sales del Depti. Yo jamás he ensuciado las aguas. Sería el colmo del absurdo el que un iniciado con el ego bien muerto cometiera el crimen de echar basuras o porquerías en los lagos o en los ríos. Empero es obvio que al yo le encantan tales crímenes, goza haciendo el mal, no siente compasión por las criaturas. No quiere entender que al infectar el líquido elemento perjudica de hecho a todo aquello que tenga vida. 37. O tú, y que apareces en el cielo. Sábelo. Mis palabras jamás han sido altaneras. El ego es por naturaleza altivo, soberbio, orgulloso, arrogante, imperioso, despreciativo, desdeñoso. Suele, sin embargo, esconder su orgullo bajo la túnica de Aristipo, vestidura llena de agujeros y remiendos, y hasta se da el lujo de parlar con fingidas mansedumbres y poses pietistas, pero a través de los huecos de su ropaje se ve su vanidad. 38. O tú, espíritu, que dais las órdenes a los iniciados. Yo no he maldecido jamás de los dioses. Las gentes perversas abominan y denigran a los dioses, ángeles o devas. 39. O tú, Nefer, que sales del lago. Yo no he sido jamás impertinente ni insolente. La impertinencia y la insolencia se fundamentan en la falta de humildad y de paciencia. El ego suele ser pesado, irreverente, inoportuno, disparatado, grosero, precipitado, torpe. 40. O tú, Netkau, que sales de la ciudad. Yo no he intrigado jamás ni me he hecho valer. El ego quiere subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, ser alguien en la vida, etc. El yo es farsante, embrollón, enredador, maquinador, tramoyista, amigo de la trama, del complot. Peliagudo, oscuro, peligroso. 41. O tú, espíritu, cuya cabeza está santificada y que de pronto sales de tu escondite. Sábelo. Yo no me he enriquecido de un modo ilícito. El ego vive en función del más. El proceso acumulativo del yo es ciertamente horripilante. Más dinero, no importa los medios, aunque sea estafando, engañando, defraudando, timando, trampeando. Mefistófeles es petardista, perverso, malvado, así ha sido siempre Satán, el mí mismo. 42. O tú, espíritu que sales del mundo inferior y llevas ante ti tu brazo cortado. Yo jamás he desdeñado a los dioses de mi ciudad. Esos deidosos inefables, ángeles protectores de las poblaciones, espíritus familiares, etc., merecen nuestra admiración y respeto. Ellos son los dioses penates de los antiguos tiempos. Cada ciudadela, pueblo, metrópoli o aldea, tiene su rector espiritual, su Prajapati. No existe familia que no tenga su propio regente espiritual. El ego desprecia a tales pastores del alma. Capítulo 38, la bestia bramadora.
Antes de la segunda catástrofe transalpiniana que alteró fundamentalmente el aspecto de la corteza terrestre, existió un viejo continente que hoy yace sumergido entre las procelosas aguas del Atlántico. Quiero referirme en forma enfática a la Atlántida, sobre la cual es ostensible que existen por doquier innumerables tradiciones. B, si no, nombres extranjeros atlantes o de lenguas bárbaras, como solían decir aquellos cretinos griegos que quisieron sacrificar a Anaxágoras, cuando se atrevió a sospechar que el sol era un poco más grande que la mitad del Peloponesio. Nombres, digo, traducidos al egipcio por los sacerdotes aíficos y vueltos a su significación primera por el divino Platón para verterlos después maravillosamente al lenguaje de Ática. Ve del hilo diamantino de la tradición milenaria desde aquellos a Solón, continuándose luego con los dos Critías y el maestro Platón, os digo, extraordinarias descripciones de botánica, geografía, zoología, mineralogía, política, religión, costumbres, etc., de los atlantes. Ved también con ojos de águila rebelde, veladas alusiones a los primeros reyes divinos de aquel viejo país antediluviano a los que tantas referencias tienen asimismo el paganismo mediterráneo y los textos sagrados del mundo oriental. Reyes sublimes de los que otros apuntes asombrosos de Diodoro Sículo que aún nos quedan por estudiar, dan detallada cuenta. En fin, y esto es lo más interesante, el mismo sacrificio de la vaca sagrada, característico de los brahmanes, los hebreos, los maometanos, los gentiles europeos y millares de otros pueblos, es incuestionable que nuestro celebérrimo e indestructible circo taurino, en el fondo no es sino una supervivencia ancestral antiquísima de aquella fiesta de sacrificio atlante cuya descripción se encuentra todavía en muchos libros secretos. Son en realidad muchas las leyendas existentes en el mundo, sobre aquellos toros sueltos en el templo de Neptuno, animales a los que no se les rendían brutalmente como hoy, con picas y espadas, sino con lazos y otras artes de clásica tauromaquia. Vencida ya en el ruedo sacro la simbólica bestia, era inmolada en honor de los dioses santos de la Atlántida, quienes cual el propio Neptuno habían involucionado desde el estado solar primitivo, hasta convertirse en gentes de tipo lunar. El clásico arte taurómaco, es ciertamente algo iniciático y relacionado con el culto misterioso de la vaca sagrada. Ved. El ruedo atlante del templo de Neptuno y el actual, ciertamente no son, sino un zodíaco viviente, en el que constelado se sienta el honorable público. El iniciador o hierofante es el maestro, los banderilleros de a pie, son los compañeros. Los picadores a su vez, los aprendices. Por ello estos últimos van sobre el caballo, es decir, con todo el lastre encima de su no domado cuerpo, que suele caer muerto en la brega. Los compañeros al poner las banderillas o bastos ya empiezan a sentirse superiores a la fiera, al ego animal. Es decir, que son ya a manera del Arjuna del Bhagavad Gita, los perseguidores del enemigo secreto, mientras el maestro con la capa de su jerarquía o sea con el dominio de Maya y empuñando con su diestra la espada flamígera de la voluntad, resulta a la manera del dios Krishna de aquel viejo poema, no el perseguidor, sino el matador del yo, de la bestia, horripilante monstruo bramador que también viese en el Camelot, o Kamaloka, el propio rey Artus, jefe supremo de los insignes caballeros de la mesa redonda. Es pues, la resplandeciente tauromaquia atlante, un arte regio profundamente significativo, por cuanto nos enseña a través de su brillante simbolismo, la dura brega que debe conducirnos hasta la disolución del yo. Cualquier vistazo retrospectivo relacionado con el esoterismo taurino, es indubitable que puede conducirnos a místicos descubrimientos de orden trascendental. Como hecho de actualidad inmediata no está de más citar el profundo amor que siente el torero por su virgen. Es ostensible que a ella se entrega totalmente antes de aparecer con su traje de luces en el ruedo. Esto viene a recordarnos los misterios isíacos. El sacrificio terrible de la vaca sagrada y los cultos arcaicos de Yo, cuyos orígenes devienen solemnes desde el amanecer de la vida en nuestro planeta Tierra. Resulta patético, claro y definido, que solo Devi Kundalini, la vaca sagrada, la madre divina, posee en verdad ese poder mágico serpentino que nos permite reducir a polvareda cósmica el ego animal, el toro terrible, la bestia bramadora del ruedo de la existencia.
Parsifal el torero del astral, después de la dura brega en el ruedo maravilloso de la vida, se convirtió de hecho y por derecho propio, en ese casto inocente de la gramática wagneriana, anunciado por la voz del silencio entre los exquisitos esplendores del Santo Grial. Capítulo 39, Los tres traidores. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis. Escrito está con carbones de fuego ardiente en el libro maravilloso de todos los esplendores, que estos son los tres traidores que asesinaron a Hiram, o mejor dijéramos, Hiram Osiris, el dios íntimo de todo hombre que viene al mundo. Debemos buscar con ansia infinita, dentro de nosotros mismos, a estos tres asesinos del maestro secreto, hasta que al fin un día cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora, podamos exclamar con todas las fuerzas de nuestra alma: el rey ha muerto, viva el rey. Es ostensible que el primer alevoso es ciertamente el asqueante demonio del deseo. Es incuestionable que el segundo infiel es el demonio horripilante de la mente. Resulta patético, claro y definido el tercer traidor, el vil demonio de la mala voluntad. Judas es el primero, aquel que vende al Cristo secreto por 30 monedas de plata. Pilatos es el segundo. Siempre se lava las manos y se declara inocente, nunca se reconoce culpable. Caifás es el tercero. Jamás hace la voluntad del Padre. Aborreció al Señor y todavía le sigue aborreciendo. El origen de estos tres malvados ciertamente es demasiado tenebroso. Es indubitable que ellos devienen de la perversión espantosa de las tres gunas. Sattva es la guna de la armonía universal. Rayas es la guna de la emoción. Tamas es la guna de la inercia. Cualquier hierofante iluminado estudiando los registros acásicos de la naturaleza, podrá verificar por sí mismo en forma clara, el hecho trascendental del equilibrio absoluto de las tres gunas del misterio durante la noche profunda del gran pralaya. Cuando estas tres gunas se desequilibran en los platillos de la balanza cósmica, entonces se inicia la aurora del nuevo día. Krishna, aquel preclaró varón que otrora cumpliese una gigantesca misión en la tierra sagrada de los Vedas, refiriéndose enfáticamente a las tres gunas de la sabiduría antigua, dijo: si el ser encarnado muere cuando el sattva predomina, entonces va a la esfera de los devotos que adoran a lo más elevado. Si en el momento de morir predomina el raya, uno nace entre la gente adicta a la acción. Y si predomina el tamas, nace entre los seres que no razonan. Los de temperamento sátvico van arriba, a las esferas superiores del universo. Los rayásicos quedan en el medio, renacen en cuerpo humano en forma inmediata o mediata sin haberse dado el lujo de unas vacaciones en las regiones inefables. Y los tamásicos van abajo, se sumergen dentro del interior de la tierra, ingresan al reino mineral sumergido para retroceder involucionando en el tiempo, descendiendo por los escalones animal, vegetal y mineral. Después salen otra vez a la luz del sol y luego reinician un nuevo ascenso de tipo evolutivo que ha de recomenzar en la dura piedra. Y aquel ínclito señor tomó otra vez la palabra para decir lo siguiente. Cuando el conocimiento brilla a través de los sentidos se debe considerar que predomina sattva. Cuando prevalecen la codicia, la actividad, el concepto de nuevas empresas, la intranquilidad, y el deseo, entonces bharata. Predomina el rayas. Y cuando predomina el tamas, o Kountella. Prevalece la oscuridad mental, la inercia, la inadvertencia y la alucinación. Trascendiendo a las tres gunas, que causan este cuerpo, el ser encarnado se libera del nacimiento, de la muerte, de la vejez y del sufrimiento, y deviene inmortal. El Kundalini Yoga enseña en forma brillante que el Bhujangi o poder serpentino se encuentra enroscado 3 veces y media dentro del chakra coxígeo. Las 3 vueltas representan a las 3 gunas de Prakriti, Sattva, Rayas y Tamas. Es un axioma de la sabiduría oculta que la media cola restante representa a Vikritis, la modificación de Prakriti, el eterno femenino. El Evangelio del Señor Buda dice:
Las tres hijas de Mara, las tres gunas pervertidas, tentaron al Bodhisattva, pero no reparó en ellas, y cuando vio Mara que no podía encender ningún deseo en el corazón del Sramana victorioso, ordenó a todos los espíritus malignos que, obedientes a sus mandatos, atacaran y aterrasen al gran Muni. Pero el bienaventurado los contempló como quien mira los juegos inocentes de los niños y el ardiente odio de los malos espíritus quedó sin resultado. Las llamas del infierno se hicieron saludables brisas perfumadas y los rayos furiosos